cuando voy a la farmacia veo a gente mayor que lleva muchísimos medicamentos. Yo en casa tengo un armario lleno de jarabes, ibuprofenos, aspirinas y tengo que ir mirando cada X tiempo para si se ha caducado. Le dije al doctor, ¿me quita usted alguna? Dice, no, hija, dice porque te da la vida estas pastillas que te estoy dando. Con que el médico te haya recetado algo ya parece que se cura. Yo creo que es una especie de placebo. La gente es cómoda, prefiere a lo mejor medicarse antes que sacrificarse. Y hasta se enfada con los médicos, que lo he visto yo. Es que ese médico a mí no me ha recetado ninguna pastilla. Supongo que al médico le incentivan de alguna forma si prescribe ese medicamento. Los médicos no son médicos, son recetas. Son gurús, son los dioses del mundo moderno. Entonces, si un médico te dice, tienes esto y se cura con esto, pues va a misa, lo haces. Buenas tardes. Hola. Los expertos en salud pública alertan de la excesiva medicalización del sistema. España es el segundo país del mundo en consumo de fármacos por habitante. ¿Tu experiencia como médico certifica esta estadística? Sí que es verdad que en las consultas vemos que cada día los problemas que antes se trataban en el ámbito doméstico, que cada día más saltan a la consulta, con lo cual sí que lo estamos viendo. ¿Como pacientes tenemos receta dependencia? Tenemos farmacodependencia. El fármaco es un recurso muy cómodo para todos. Es mucho más fácil consumir un medicamento. Y entonces, bueno, hay que decirle muchas veces, no, pues no hay tratamiento para esto, ¿no? Yo creo que la medicina también tiene sus límites, ¿no? Y hay que asumirlo. Pero sí que es verdad que muchas veces se quedan se crea como una especie de vacío, ¿no? Y te preguntan, ¿y eso es todo? O sea, no va a recetarme nada. Como médico, ¿has recetado alguna vez algo, aun sabiendo que ese algo no servía para nada, pero sabías que esa persona se iba a ir más contenta? Todos los días. ¿Todos los días? Todos los días, muchísimas veces. Sí. Recetar es muy fácil. La mayoría de las veces recurrimos a ella porque o tenemos prisa o no nos queremos complicar la vida, y eso es cierto, y yo creo que también es sano que hablemos de este tipo de cuestiones, ¿no? ¿Tenéis prisa? Porque tenéis mucha cola en la consulta. Me estoy acordando precisamente de ayer en la consulta. ¿Qué pasó? Una consulta saturada, no había dormido bien esa noche y tenía un mal día. Y entonces, bueno, recurres a la receta, que es lo más fácil, ¿no? Ese instrumento que tenemos tan a mano, ¿no? Desde 2011 los médicos ya no recetáis una marca de medicamentos, sino que en las recetas ponéis el principio activo. ¿Es así? Bueno, los hay que veníamos prescribiendo por principio activo desde antes, ¿no? ¿Qué es eso del principio activo? Bueno, el principio activo no es nada más que el nombre de lo que lleva la sustancia del medicamento. ¿Por ejemplo? Por ejemplo, paracetamol. En vez de poner gelocatil. En vez de poner la marca comercial, efectivamente. Cuando el médico tiene libertad para elegir entre marcas, ¿qué le hace decidirse por una marca o por otra? Presiones comerciales, ¿no? ¿Directamente? Sí, sí. ¿De las farmacéuticas? Los laboratorios farmacéuticos, sí. De hecho, no hay nada más que irse a un centro de salud, a un centro hospitalario a primera hora de la mañana, a las 8 de la mañana, y ver representantes de los laboratorios en la puerta de las consultas, ¿no? Lo hacen a través de material promocional que en general lo que hace es sobredimensionar los beneficios que pueda aportar ese medicamento e infraestimar los problemas que pueda acarrear su uso. ¿Estos son los famosos visitadores médicos? Los visitadores, efectivamente. ¿Y ofrecen simplemente eso, productos promocionales? Eso normalmente se viene acompañado de obsequios, que no están permitidos por ley, de invitaciones a congresos o a actividades formativas, etcétera, etcétera. ¿Tú has aceptado alguna vez un regalo de algún laboratorio, de un visitador médico? Bueno, en muchas ocasiones, incluso viajes también. Sí. ¿Dónde has ido, gracias a la industria? Praga. Teóricamente era para una actividad formativa de 2 horas de duración, pero estuvimos 3 días. ¿Tú y cuántos más? Era un vuelo charter de médicos de familia andaluces, pagado todo por una gran compañía farmacéutica. ¿Y todos contentos de excursión? Bueno, la mar de bien, sí. ¿Y qué te pedían a cambio de pagarte ese viaje? Principalmente lo que buscan es que tengas una opinión muy favorable a ellos y que te deje llevar un poco por la información que te vayan dando, para que vaya calando poquito a poco. ¿Y después de este viaje a Praga, tú recetaste mucho el medicamento que te recomendaba ese laboratorio? Bueno, he de decir también que fue también un momento crítico, porque me hizo ver que
que no era gratis, o sea que buscaban algo a cambio, ¿no? Y como resultado de todo esto, desde hace 4 años para acá no recibo a los visitadores médicos y la información sobre los medicamentos me la busco por otras fuentes que no son la que ellos proporcionan. Es más costosa a nivel personal porque supone en la mayoría de las ocasiones un esfuerzo personal, incluso económico, pero luego mucho más placentera porque la información que se saca luego no está contaminada por intereses comerciales. Económicamente, ¿quién sale ganando con esto de la sobremedicación? Sobre todo es la industria farmacéutica la que gana económicamente. Incluso la creación de nuevas especialidades va de la mano también en muchas ocasiones de nuevas enfermedades que se han ido generando en torno al uso de determinados medicamentos. O sea, son enfermedades que vienen con un medicamento debajo del brazo, ¿no? Pero me están diciendo que puede haber ocasiones en las que el medicamento haya sido antes que la enfermedad. En muchas ocasiones, de hecho, la deriva especulativa de la industria farmacéutica está haciendo que cada vez sea más frecuente esto. ¿Cómo qué? Probablemente uno de ellos sea el fracaso. El fracaso, ya sea fracaso escolar, el fracaso en las relaciones sociales, el fracaso en las relaciones de pareja, el fracaso sexual. Estamos medicalizando ese tipo de procesos. Medicalizamos el fracaso. El fracaso, sí. Es muy notorio en el caso de los niños, ¿no? El fracaso escolar, cómo se está medicalizando y cada vez parece que más incluso, ¿no? ¿Pero qué se da para curar el fracaso escolar? Pues se da derivado de la anfetamina, ni más ni menos. O sea, estamos hablando de medicamentos psicotrópicos, medicamentos psicoactivos que a la larga no sabemos qué problemas pueden acarrear en estos niños. ¿Pero esto se está recetando? Sí, sí. El trastorno por déficit de atención y hiperactividad de los niños hiperactivos, es una enfermedad que se ha creado porque había un producto farmacéutico que había que vender, ¿no? Así es el negocio. Don Ramón Laporte, vengo de ver a un médico de cabecera, un médico de familia, que me ha confirmado que en España consumimos muchos medicamentos. Es sorprendente la estadística que coloca a España como el segundo país que más medicamentos consume del mundo. Efectivamente, y probablemente en el 2011 fuimos el primero, por lo menos en psicofármacos, medicamentos para la ansiedad, medicamentos para dormir, medicamentos para la depresión. En todo eso somos primeros en el mundo. ¿Por qué consumimos tantos medicamentos en este país? Hay un recurso a la tecnología que se ha convertido en una cultura que expande cada día en nuestro sistema de salud. Hacer una receta es muy rápido y sustituye muy a menudo las explicaciones y los cambios de modo de vida. ¿Hay una cifra de lo que nos gastamos en medicamentos al año en España? Sí, unos 17.000 millones de euros, de los que casi 10.000 millones en el año 2012 fueron medicamentos de los que se dispensan con receta médica del Sistema Nacional de Salud. De todo el dinero público que nos gastamos en sanidad, ¿cuánto nos gastamos en medicamentos? La cifra que ahora vale en España es 25%. ¿Este porcentaje en comparación con otros países es el normal? No, somos el porcentaje más alto de Europa. En Gran Bretaña, por ejemplo, gastan un 10,7% de todo lo que gastan en salud, lo gastan en medicamentos. En Gran Bretaña, 10,7%. Nosotros 25%. ¿Sabe cuál es la causa principal de osteoporosis? No. El déficit en vitamina D. La vitamina D es la que viene del sol. En España, las mujeres que se rompen el fémur, su edad media es 84 años. En Gran Bretaña, 74 años. Como hace menos sol, tienen menos vitamina D, tienen los huesos más frágiles, se rompen antes. En España tenemos sol y tenemos menos osteoporosis. Pues bien, somos el país del mundo que consume más medicamentos por persona para la osteoporosis. Que ha sido un coladero el sistema público de salud para pagar según qué medicamentos. En España lo es, en otros países no. En muchos países europeos el sistema de salud tiene una verdadera, lo que se llama financiación selectiva. Cuando ven que hay 8 o 9 medicamentos que son del mismo grupo terapéutico, que hacen lo mismo, y que no hay ningún estudio clínico que te diga que este es mejor que los otros, dicen, a ver, ¿cuál es el de precio más barato? Este. Pues este es el que se selecciona. Por ejemplo, aquí no hacemos esta selección. Aquí no se hace. Es que la industria farmacéutica tiene decenas de miles de personas bien pagadas, bien preparadas,
que solo piensan en eso. Solo piensan en cómo venderle más a quien le compre. ¿Y quien le compra en España es el Sistema Nacional de Salud? Cuando un médico se pone a hacer una receta, ¿cuántos medicamentos puede tener a su alcance para recetar? Un médico a la hora de recetar en el Sistema Nacional de Salud puede elegir entre 15.000 medicamentos diferentes. 15.000 medicamentos. Es imposible que un médico pueda gestionar el conocimiento relativo a 15.000 medicamentos, ni a 1.000. Yo soy farmacólogo y puedo decir que conozco en profundidad unas pocas decenas de medicamentos y llevo 40 o 50 años en esto. Cuando tú tienes a decenas de miles de profesionales desperdigados que pueden recetar uno entre 15.000 medicamentos disponibles, estás abriendo la puerta a todo tipo de errores, insuficiencias de conocimiento, etc. Sobre todo si tienes en cuenta que el sistema de salud no hace nada de formación continuada de sus profesionales. No les explica las novedades, no les explica para qué sirven los nuevos fármacos. Esto se lo explican los laboratorios farmacéuticos. La formación médica continuada, que es muy necesaria, es financiada en más del 90% y organizada en más del 90% por compañías farmacéuticas aquí en España. Pero hay una relación causa-efecto entre esa formación de los profesionales médicos y que luego dispensen un tipo de medicamento. El que va a cursos de formación, y esto está demostrado en estudios, después prescribe lo que le han mostrado los cursos de formación. Es que vamos a ver, los congresos son organizados por las sociedades científicas. Las sociedades científicas son financiadas en una parte muy importante por la industria farmacéutica. Me decía un dirigente de la Sociedad Española de Medicina Familiar y Comunitaria, actualmente considerada la más independiente de la industria que hay: es que las demás sociedades dependen mucho de la industria. Nosotros, de nuestros ingresos, solo entre un 70 y un 80% proceden de la industria farmacéutica. El resto son cuotas de los asociados. Esta es una de las sociedades más independientes que hay ahora mismo en España. ¿De qué se hablan los congresos? Es una presentación de medicamentos detrás de otra. Hay un término que no entiendo cuando hablamos de medicamentos. Cuando se dice que un medicamento está bajo patente, ¿qué significa? Cuando alguien inventa algo, puede patentar este invento, y si este invento produce beneficios económicos, puede disfrutar de estos beneficios hasta 20 años desde el momento en que inscribe la patente. ¿Y esto pasa con los medicamentos? Exacto. Es decir, el precio de los medicamentos es puramente arbitrario. No tiene que ver ni con su valor ni con la dificultad de fabricarlos. El precio de cada medicamento tiene que ver sobre todo con si está patentado o no está, es decir, si su patente ha caducado o no ha caducado. Cuando la patente está vigente, el precio es alto. Cuando la patente ha caducado y entran los genéricos a competir con el de marca, bajan los precios. Una pregunta muy básica, pero es que tampoco sabemos más. ¿Un genérico qué es exactamente? Un medicamento genérico es un medicamento que tiene la misma composición que el de marca con el que se compara y que es equivalente en el efecto que te va a hacer sobre el paciente. A veces hay la creencia que el genérico no es tan bueno que el medicamento de marca. Sí. ¿Qué diría? Que está sometido a los mismos controles. También te diría que la mayoría de los genéricos son fabricados o manufacturados en la misma planta industrial donde se fabrica el medicamento de marca. Por ejemplo, el Valium tiene un genérico que es el diazepam. El mismo fabricante de Valium de vez en cuando cambia la parte de la maquinita que marca el nombre Valium sobre el comprimido para poner el marcador de diazepam, que es el nombre genérico, y todo el proceso es el mismo, solo que cambia esta máquina que marca el nombre del medicamento al final. Me han hablado de enfermedades inventadas. ¿Es verdad que se inventan enfermedades? Sí, se inventan y se exageran, las dos cosas. Con el colesterol, a principios de los años 90, el nivel normal estaba muy alto, en 290. En el año 94-95 se reúne un comité de expertos norteamericano y dice que no, que el nivel normal no es de 290, es de 270. ¿Van bajando los niveles? Con lo cual ya calcularon que en vez de tener 11 millones de ciudadanos en Estados Unidos que tenían que tomar la pastilla para el colesterol, al bajarlo ya subieron a 30 millones. Bueno, la cuestión es, bueno, pero esta gente que recomiendan esto, estos especialistas, ¿quiénes son? ¿Tienen lo que llamamos conflictos de intereses? ¿Y había conflictos de intereses? Eran 9 miembros, de los cuales 8 tenían conflictos de intereses. Y se define el conflicto de intereses como
cobrar de una sola compañía un mínimo de $10.000 en el año. Si cobras 9.000 no tienes conflicto de intereses. O tener $40.000 en acciones de esta compañía. Si tienes 30.000 ya no tienes conflicto de intereses. Entonces, de los 9 miembros del comité, 8 declararon conflictos de intereses de este tipo que te estoy diciendo. Uno tenía con 10 compañías farmacéuticas. El presidente de la comité era el que tenía más conflictos. Uno de los que había ido bajando los niveles de colesterol. Personas que obtienen de las compañías farmacéuticas unas cantidades de dinero que pueden llegar a ser superiores a sus propios salarios son los que escriben las recomendaciones sobre cómo usar los productos de estas compañías. Cuando un medicamento sale al mercado, ¿se tienen en cuenta los efectos secundarios que puede tener ese medicamento? Cuando un medicamento sale al mercado, normalmente se conocen poco los efectos secundarios. O los ¿Y qué efectos pasa si luego se indeseados. descubre que tiene efectos secundarios? De hecho, de cada 20 medicamentos que se comercializan en los últimos 15 años, ha habido que retirar, de cada 20, 4 ha habido que retirarlos del mercado. ¿Por qué? Al cabo de un tiempo, entre unos meses y unos años, porque producían efectos indeseados inaceptables, demasiado graves, que no habían sido conocidos antes de su comercialización. El medicamento es algo que, si es bien usado, nos puede hacer mucho bien a la salud. Si no está bien usado, si es excesivo, si es dado cuando no había que darlo, puede hacernos mucho daño. Hemos tenido en España, entre 1995 y 2004 o 2005, unos 18.000 casos de cáncer de mama que han sido causados por lo que llamaban tratamiento hormonal sustitutivo. Hormonas, estrógenos y progestágenos que se daban a la mujer, y todavía se dan a algunas mujeres, después de la menopausia, y que entonces se promovieron fuertemente como la fuente de la juventud eterna, etcétera. Puede haber gente que nos esté viendo y que esté pensando, este tío es un exagerado. Bueno, yo soy miembro del cuadro de expertos de la Organización Mundial de la Salud en evaluación de medicamentos desde hace 20 años y me han prorrogado para 5 o 6 años más. He presidido el Comité de Medicamentos Esenciales de la Organización Mundial de la Salud, que es el comité técnico de mayor altura técnica que hay en la Organización Mundial de la Salud, reconocido por la propia organización. Soy alguien a quien se escucha a nivel internacional y también aquí. Y por fortuna tenemos a muchos médicos que aquí, en Cataluña y en España, han optado por informarse de manera independiente sobre los medicamentos, y creo que por ahí tenemos una alternativa. Hay una figura que en este programa está apareciendo recurrentemente, que es la del visitador médico. ¿Le parece que vayamos a conocer a uno? Ah, muy bien. Bueno, a una visitadora médica. Muy bien, vamos. Cecilia Tena, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Encantado. Te presenta el doctor Laporte. Encantada. Estábamos hablando de los visitadores médicos y creo que tú lo eres. Sí. ¿Todavía lo eres? No, todavía no, pero bueno, he estado 10 años en la profesión en una multinacional. Nos sentamos y hablamos contigo. Muy bien. Estamos en una sala de espera. ¿Este era un lugar habitual al que tú ibas? Podría ser efectivamente un escenario donde se desarrolla la visita médica. ¿Y en qué consiste tu trabajo como visitadora médica cuando estás ya dentro de la consulta y estás con el médico delante? ¿Qué le dices? Yo creo que si preguntáramos a un visitador médico cuál es su profesión, nos iba a decir que es un informador técnico sanitario. Informador técnico sanitario. Sí, Hombre, sí, esto sí. está muy bien, ¿no? Sí, sí. Nos iba a decir pues que se encarga de informar de las novedades terapéuticas a los médicos. Todo esto es bueno. Sí, desde luego, si fuera así, sería bueno. ¿No es así? Yo creo que no. El visitador médico pertenece a la red de ventas de un laboratorio. O sea, es como un comercial. Sí, es que es un comercial. Mira, yo te voy a decir cómo nos entrenan a los visitadores médicos. ¿Cómo se entrenan? ¿Cómo nos entrenan? Pero esa formación te la dan ellos. Sí, sí, ¿Tú, sí. ¿Tú no tenías ninguna formación No, sanitaria? Yo soy diplomada en relaciones laborales. O sea, la mayoría de visitadores médicos no tienen formación científica. Pero sobre todo, donde más hincapié hacen en los laboratorios es en las técnicas de venta. Yo tengo cursos de técnicas de venta, de técnicas de negociación. ¿Qué negociabais con los médicos? ¿Qué se negociaba? Recetas. O sea, el visitador lo que le pide al médico es que prescriba su marca. Que prescriba quiere decir que la recete. Que recete. Es el objetivo, o sea, no te equivoques. O sea, el objetivo no es informarle de un, yo qué sé, de un antihipertensivo, las ventajas que tiene. Bueno, puedes decírselo como si fuera una información colateral. Pero el objetivo del visitador, que no es dar formación, que para formación están las universidades. ¿Qué pasaba en ese punto de convencer al médico? ¿Tú qué le ofrecías? Además del medicamento. Sí, pues puedes convencer con tu palabra, con tu simpatía,
puedes convencer invitando a un café, pero lo que creo que tiene que conocerse es que los visitadores manejan lo que se llaman los presupuestos de inversión. Presupuestos de inversión. ¿Y esto qué? ¿Son dinero? ¿Esto es un dinero? Es una inversión. Exactamente. Para ellos es una inversión. Sí, pero ¿de qué dinero estamos hablando? Un visitador podía gastar 450 euros. ¿En cada médico? En cada médico, en una comida, en una acción. Sí, sí. Yo he estado hablando con un médico de cabecera y él me hablaba, por ejemplo, de que le regalaron un viaje a Praga con la excusa de ir a un congreso que en realidad fueron 2 horas. Sí. El resto de tiempo estuvo en Praga la mar de bien. Sí, súper habitual. También me ha hablado de regalos un poco más, bueno, más golosos igual. Sí. En tu lista de regalos, ¿qué podía haber? Jamones en Navidad, hasta bicicletas estáticas, cámaras de fotos, todo lo que se te ocurra. Lo que pasa es que no se pueden justificar en la contabilidad de un laboratorio. No va a haber una factura de una impresora ni de un ordenador, pero puede haber facturas de cursos de informática, por ejemplo. Que incluían un ordenador. ¿Teníais calificados a los médicos de alguna manera? Hombre, claro. Los médicos que se llaman tarugos, que son los que aceptan incentivos, son harto conocidos por todos los visitadores. Es decir, no es que los conozca yo, es que los conoce todo el mundo. ¿Tarugos? Tarugos. En cada sitio de trabajo hay algunos médicos que son conocidos por ser sensibles a los laboratorios y hay otros que son conocidos por no tener relaciones con los laboratorios. Los pluma seca. ¿Los pluma seca? Sí. ¿Qué son los pluma seca? También les llaman fundamentalistas. Pues es el médico que prescribe poco. ¿Hay estudios donde los médicos reconozcan que reciben regalos, incentivos? Sí. ¿Y lo reconocen? Estudios realizados aquí en España, uno que se publicó en el año 2012, y tengo aquí un resumen de resultados. Se entrevistó a más de 600 médicos, más de la mitad reciben regalos como invitaciones a restaurantes y entradas de espectáculos. Un 81% que aceptan invitaciones a inscripciones en congresos, gastos de viaje, alojamiento, comidas, otros gastos personales, que no se sabe qué es, libros y bibliografía. E incluso casi un 28% que recibían pago en dinero efectivo por parte de compañías. Creo que a pesar de todo lo que cuentas, hay como un código deontológico de conducta para los visitadores médicos. ¿Es así? Sí, sí. Yo tengo aquí ese código de conducta, la edición de 2010, Código Español de Buenas Prácticas y Farmaindustria como la encargada de hacerlo. Y hay aquí unos pasajes del código que dicen: los visitadores médicos no deben emplear ningún incentivo o subterfugio como medio para que se les conceda una entrevista. No se pagará ni se ofrecerá el pago de ninguna cantidad por la concesión de la entrevista. Lo que hay aquí escrito no tiene nada que ver con lo que me has contado. ¿Qué pasa? ¿Que no se cumple el código? Los códigos están para de ornamento, para dar imagen. No, pero ¿Qué te voy a contar yo? ¿Esto no se cumple? Muchas veces no se cumple, evidentemente. El doctor te lo ha dicho, a ti te ha contado el médico de cabecera que recibía regalos, los estudios están ahí. Claro que no se cumplen. Es que, de hecho, pongámonos también en la piel de un médico. Con la misma sustancia se la presentan, por ejemplo, 4 laboratorios. Uno le invita al congreso, otro le regala el boli y le presenta la literatura, otro ni siquiera le... Es que es difícil, o sea, es que ¿a quién le receta ese médico? Si él piensa, a lo mejor él piensa que todos los fármacos son iguales y que... Bueno, pero hay una diferencia entre los fármacos nuevos y los viejos. Lo que se promociona más comercialmente son los fármacos nuevos, naturalmente. Pues en España, de cada 100 euros que gastamos en medicamentos, datos del Ministerio de Sanidad, 32,7 son medicamentos que no tienen ni 5 años de vida, medicamentos nuevos. Sí, nuevos. En Gran Bretaña son solo un 8%, en Alemania son un 7%. Es decir, que estos países que tienen las grandes compañías nos hacen comprar a nosotros lo nuevo que ellos producen, pero ellos no lo consumen, esperan a que pasen los primeros años. Seguramente en la industria lo que nos dirían es: a ver, yo soy una empresa, yo tengo que ganar dinero y me dedico a fabricar medicamentos que necesito vender. Sí, pero si abusa mucho va a matar la gallina de los huevos de oro. Hasta ahora la industria ha tenido una gallina de los huevos de oro. En el Sistema Nacional de Salud, sí. Ha sido un Sistema Nacional de Salud permeable. En algunos momentos este país parecía que el Sistema Nacional de Salud fuera una red de expendedurías de medicamentos, ¿no? Porque no acabamos de descubrir esto que te hemos contado ni ahora ni hace 5 años.
Es que yo lo he visto desde hace 40. Ha funcionado así. Es decir, los ciudadanos tienen que saber que en estos sectores se dilapidan los recursos y que podríamos ser bastante más económicos con esta cuestión. Cuando los ciudadanos sepan eso, pues entonces yo creo que sí que podremos cambiar las cosas. Pero eso tiene que venir de los ciudadanos, como tantas cosas que necesitamos. Ildefonso Hernández, tú fuiste director general de Salud Pública con un gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. En política, cuando se toman decisiones sanitarias, ¿se toman siempre teniendo en cuenta criterios médicos o hay otros factores que influyen? La formulación de políticas en todos los ámbitos, en sanidad también, tiene muchas influencias, a veces debidas, a veces indebidas, que hace que las políticas finales no sean las que tendrían mejor utilidad pública. ¿No se piensa en el interés de todos cuando se hace una política sanitaria concreta? No siempre, no siempre. Durante el programa estoy escuchando que la industria farmacéutica ejerce mucha presión. ¿Esa presión es tanta? ¿Es cierta? ¿Es así? La industria farmacéutica ejerce presión en todos los ámbitos sanitarios. Domina la agenda de formación de los médicos, domina la agenda de investigación, domina la agenda pública en sanidad. ¿Qué quiere decir eso? Que la mayoría de actos, medios de comunicación especializados, etcétera, están financiados por ellos. Por poner un ejemplo, un ministro es más fácil que le enseñen un medicamento o una vacuna en una reunión que no que le enseñen un programa de fomento de envejecimiento saludable. ¿Por qué? Porque el envejecimiento saludable, por medio de acciones de fisioterapia, tai chi o cualquier otro programa que mejore su equilibrio, evite las caídas, etcétera, no tiene rendimientos económicos detrás que los defienda tantos como tiene una vacuna. Pues vamos a intentar ir desgranando cuál ha sido tu relación como político con esa potentísima industria farmacéutica. Muy bien. Tú cuando recibías a alguien de la industria farmacéutica que te venía un poco a hablar de su libro, ¿cómo era esa relación? Bueno, era una relación en general muy cordial, es gente muy preparada, en la que saben muy bien lo que tienen que hacer, la forma de decir las cosas. ¿Son buenos? Muy buenos, son excelentes. Todos los que venían a vernos son gente muy buena, muy bien preparada. ¿Qué quiere decir? Muy buena, muy bien preparada. Que son muy convincentes. Es fácil que convenzan a alguien. Si esto fuese un partido de fútbol, ¿las farmacéuticas le habrían metido muchos goles al sistema público de salud? En general, las farmacéuticas meten bastantes goles, porque hasta dominan los órganos reguladores. Por ejemplo, el director de la Agencia del Medicamento Europea, durante 10 años, Thomas Lundgren, pasó directamente a una consultoría para ver cómo se facilita el trabajo de la evaluación de fármacos. O el jefe de servicios jurídicos de esa agencia, de la Agencia Europea del Medicamento, pasó enseguida a una firma que asesoraba a las farmacéuticas de cómo acelerar pues, los procedimientos. Esa puerta giratoria lo que pone en duda es la independencia y la imparcialidad de la agencia, y por eso tuvo el reproche del Parlamento Europeo, que llegó a retrasar el presupuesto de esa agencia y le reprochó que hiciera estas cosas. Tú eres el director general de Salud Pública en un momento crítico como cuando surgió el tema de la gripe A. Sí. ¿Recibisteis muchas presiones para comprar la vacuna contra la gripe A? Bueno, había presiones por todos los lados. Había la presión hasta de los medios de comunicación, la pregunta, ¿va a haber vacunas para todos? Había la presión a nivel de la Unión Europea, porque había países productores, en algún caso, que fomentaban el que la decisión conjunta fuera comprar el 100% de vacunas, es decir, vacunas para el conjunto de la población. Es decir, había presiones de distintos ángulos. ¿Recibiste presiones en ese momento por parte de la industria farmacéutica? Las empresas farmacéuticas querían conseguir la máxima rentabilidad de su vacuna pandémica. Por lo tanto, lo que querían era acelerar los contratos, conseguir el número máximo de vacunas, poner alguna cláusula que tal vez, por ejemplo, los efectos adversos de la vacuna
no fueran responsabilidad del laboratorio. O sea, además, estar con las manos limpias si pasaba algo. Bueno, cada uno intenta pues, poner las cláusulas que cree convenientes para sus intereses. Como ¿Y esa no coló? No. ¿Costó que no colase? Bueno, siempre, estas cosas cuestan, siempre, sí. ¿Cuánto dinero público nos gastamos al final en prevenir la famosa gripe A? En conjunto, en torno a 98 millones de euros. 98 millones de euros, que fueron a parar a un laboratorio farmacéutico. No, a varios. A varios. A varios. Sí, se lo tenían repartido. ¿Y con todas esas vacunas que no se pusieron, qué se hizo? Bueno, todos los fármacos cuando no se utilicen después se destruyen. A toro pasado, sobre el tema de la gripe A, ¿tú crees que la industria os coló un gol como gobierno? No estoy seguro. Yo lo que he aprendido de esta situación es que casi todas las instituciones que están implicadas tienen que revisar su funcionamiento y tienen que mejorar su imparcialidad y su independencia, empezando por la Organización Mundial de la Salud. Que ahí no estuvo muy independiente. Bueno, la persona que era la responsable del programa de gripe de la Organización Mundial de la Salud después pasó a la industria. De hecho, es una persona que me contactó como unos 6 meses antes de la pandemia de gripe A, ofreciéndome vacunas prepandémicas. Y me dijo, doctor Hernández, no sé si se acuerda de mí, que yo estaba en la OMS y ahora estoy en tal empresa y tenemos unos productos que pueden ser interesantes. Qué bien, ¿no? Bueno, es sorprendente. ¿En nuestro país hay algún organismo que represente a la industria farmacéutica? ¿Que lo represente? Sí. ¿Como grupo? Sí. Sí, se llama Farmaindustria. Farmaindustria. ¿Y qué tal son? Las relaciones son extremadamente cordiales y de colaboración. La industria produce medicamentos, innovaciones que a veces son excelentes para mejorar la salud de la población. 1. 2. La gente que hay, los trabajadores en general de las empresas farmacéuticas son excelentes, de muy buena calidad. Pueden jugar un papel muy bueno. Defendámosla de sí misma a veces, porque a veces ha utilizado influencias indebidas para cambiar las políticas de los países y de las organizaciones supranacionales. Por intereses espurios, intereses de algunos de los gerentes, directores, altos cargos, se producen direcciones de política que se alejan de lo que sería sinérgico con el bien común. Con el interés público. Con el interés público. Por una cuestión económica. Sí, por la codicia en general. Hola. Julián Zavala, director de comunicación de Farmaindustria. Muchas gracias por recibirnos. Farmaindustria sería una especie de patronal de las farmacéuticas. Lo es. Se habla muchas veces de Farmaindustria como un lobby muy potente de presión. ¿Es así? Somos un lobby técnicamente en cuanto a que una gran parte de nuestra actividad es intentar trasladar a las autoridades sanitarias, en este caso, los intereses, posiciones, circunstancias o características de la industria farmacéutica para que lo tengan en consideración a la hora de desarrollar el marco legislativo. Lo de potente ya, pues, no sé, habría que preguntar a según quién, pero vamos, hacemos lo que podemos y en cualquier caso me temo que no, estamos lejos de ser muy potente. Entre las actividades de Farmaindustria está fomentar que los españoles consumamos el máximo número de fármacos posibles. No, más bien al contrario. Sí, al contrario. Es decir, en los principios fundacionales prácticamente de Farmaindustria está, y de la industria farmacéutica en general, fomentar el uso racional del medicamento, es decir, que consumamos los medicamentos que sean necesarios. ¿Es normal entonces que España sea el segundo país del mundo que más medicamentos consume? Evidentemente no es normal y no sería normal, pero eso me temo, Jordi, que no es así. Según las estadísticas, sí. Primero, tanto imposible es que no tiene sentido. O sea, este informe no es cierto. Los expertos en salud pública alertan de la excesiva medicalización del sistema. España es el segundo país del mundo en consumo de fármacos por habitante. Mantengo lo que he dicho. No es verdad. No. Según las estadísticas oficiales de la OCDE, por ejemplo, o de la Unión Europea, estamos en la media europea. Bueno, en cualquier caso es la palabra de la Sociedad Española de Salud Pública y Administración Sanitaria, SESPAS, contra los datos que nos estás ofreciendo. ¿Usted tiene el colesterol alto? Seguro. ¿Pero se lo ha mirado? Hace tiempo que no lo miro.
Pues si le dicen que lo tiene alto, no se preocupe mucho tampoco. Porque los índices del colesterol hay unos expertos que los están bajando. ¿Qué le parece? Lo que digan los expertos tendrá que ser a lo que haga caso. No me diga usted que no es sospechoso que una medida como esta de bajar los índices de alarma del colesterol, que puede beneficiar a la industria farmacéutica, luego se descubra que hay señores dentro de la comisión que ha decidido eso, que cobran de la industria farmacéutica. Cuando decidimos que cobran, parece como que les dan un sobre, y no es eso. Han prestado unos servicios a una compañía farmacéutica, no a una, a muchas. Y esos servicios, supongo que los habrán facturado, no sé los detalles. Y creo que es mejor que todos confiemos en los sistemas que nos rodean. Y cuando digo el sistema, me refiero a la Agencia Europea del Medicamento, a la Agencia Española del Medicamento, a la Organización Mundial de la Salud, a todos los organismos públicos de todo el mundo que cotejan todo eso. ¿Y todos estos organismos son independientes? Bueno, claro. ¿Sí? ¿Por qué aparecen informaciones que hay miembros de esas agencias que están en connivencia con la industria farmacéutica? Creo que la palabra connivencia, sinceramente, es un juicio de intenciones. ¿Y cómo quiere que lo diga? Lo digo de otra manera, no tengo ningún problema. Que tengan relación. Que tengan relación. Bien. ¿Cómo entiende que haya personas vinculadas a esas agencias que tengan relación con la industria farmacéutica? Lo dice por lo de la Organización Mundial de la Salud. Efectivamente. Creo que se esperaba esta pregunta. Sí, son típicas. La voy a hacer igualmente. La Organización Mundial de la Salud ocultó que sus expertos en gripe A cobraron de farmacéuticas. Eso no pone en cuestión todo el desarrollo de la política con más o menos acierto del tema de la gripe A. Estas afirmaciones de teorías de la conspiración pues existen, sin ninguna duda, y bueno, pues bien están. ¿Pero eso cree usted que es una teoría de la conspiración contra la industria farmacéutica? No llamarlo, no sé si es la más adecuada, pero sí. También haciendo un juicio de valor. Efectivamente, tienes razón. ¿La industria farmacéutica se inventa enfermedades? Pues hombre, yo creo que la industria farmacéutica, más que inventarse enfermedades, se dedica a erradicarlas. Acusar a la industria farmacéutica de eso es, pues, tener cierta, en fin, vamos a decir, desinformación. ¿No se han creado medicamentos para enfermedades que antes no estaban consideradas como enfermedades? Por ejemplo, ¿un niño hiperactivo tiene que ser medicado? Eso solamente lo decide el médico, no la compañía farmacéutica. Lo que pasa es que si el médico ha asistido a un congreso financiado por la industria farmacéutica en la que se ha recomendado un medicamento para curar la hiperactividad de un niño, igual ese médico acaba recetando ese medicamento. Yo prefiero pensar que el médico tiene ética profesional, todos los médicos, y que saben lo que hacen. Y en un congreso científico que existen desde hace mucho tiempo y tiene que seguir existiendo, y no lo decimos nosotros, lo dicen las autoridades sanitarias, se hace para informar de cosas, y entre ellas de medicamentos. ¿No es una manera de controlar a los médicos, siendo la industria quien los forma? ¿No es una manera de controlar a los médicos, siendo la industria quien los forma? Pues se puede entender así, efectivamente, pero los congresos no los organiza la industria farmacéutica, los organiza la Sociedad Española de Reumatología o la Sociedad Española de Cardiología. Sí, pero ¿quién lo financia? No, pues lo financia la industria y no solo, también lo financian los médicos. Pero en cualquier caso, se puede hacer promoción al médico, promoción, información y puesta en el mercado de un medicamento, y eso es lo que se hace, sí. ¿Cuál sería la misión de un visitador médico? ¿Informar o vender? Informar para vender. ¿Se convence a los médicos para que receten un determinado producto con incentivos? ¿Con regalos? ¿Con viajes? No. ¿No? Hace unos años la industria farmacéutica hizo mal muchas cosas. Y en el ámbito de la promoción, del marketing, de la relación con el médico, pues se asumieron de forma cotidiana y regular prácticas que eran malas prácticas. Se pasaron de frenada. Sin ninguna duda. No, nos pasamos de frenada. Sin duda, es un hecho. Y además mucho. Eso en su momento tuvo su repercusión, pero hoy eso no ocurre. Le voy a dar la razón en lo que dice, porque ustedes de hecho han publicado un código español de buenas prácticas de promoción de medicamentos. ¿Se respeta este código? No, puedo afirmar que esas malas prácticas de los años 90 radicalmente no existen. Yo he hablado con una ex visitadora médica y decía, ¿qué pasa? ¿Que no se cumple el código
Los códigos están de ornamento, para dar imagen. No, pero ¿Qué te voy a contar yo? Pero esto no se cumple. Pues muchas veces no se cumple, evidentemente. El doctor te lo ha dicho, a ti te ha contado el médico de cabecera que recibía regalos, los estudios están ahí. Claro que no se cumplen. ¿Qué tipo de regalos se manejaban? Pues mira, desde jamones en Navidad hasta bicicletas estáticas, todo tipo de artilugios de informática. Bueno, es que todo lo que se te ocurra, cámaras de fotos. Este es un caso aislado, sin ninguna duda, además. Pues le hago referencia a otro estudio que se ha hecho a partir de una encuesta hecha con más de 600 médicos en Aragón. Es un estudio de 2011, no es de antes de la edición de este código. Dice que más del 50% de los médicos reconocen haber recibido regalos. Sí. ¿Hecho aislado también? Los regalos, eso de los regalos es muy amplio, ¿vale? Un regalo puede ser un bolígrafo o puede ser un coche. Insisto, es así. Entonces no queramos llevar siempre a que hay coches como regalos porque no es cierto. Pero yo no he dicho coches en ningún momento. No, pero se puede decir de una forma más o menos peyorativa. Inscripciones a congresos, gastos de viaje, alojamientos, comidas, otros gastos personales, libros, bibliografía, en un 80% de los consultados. Bien, las inscripciones al Congreso se hacen y están permitidas por la ley, permitidas por los hospitales, permitidas, y es más... Es normal que se vaya a un congreso que dura una tarde, pero que te paguen un viaje de igual 5 días al lugar donde se hace el congreso. Eso sí que no existe. Eso no existe. No. Lo que me ha explicado a mí un médico no es cierto. Hombre, si existe, alguien lo está haciendo a escondidas, que es el ejemplo. Lo cierto, y bueno, en fin, es un hecho, pero claro, puede no creerme, es que la actividad promocional en la industria farmacéutica de hoy en día es diametralmente distinta a la que era en los años 90 y principios de los 2000. Me ha dado la sensación que ustedes no han visto con muy buenos ojos a veces la irrupción de los genéricos. No, pues no es exacto tampoco. ¿No? Evidentemente son competidores, si se quiere decir, en el mercado, pero los primeros defensores de la existencia de los medicamentos genéricos son las compañías innovadoras. Mire estas declaraciones de José Ramón Luis Yagüe, que es miembro de Farmaindustria, lo debe conocer. Compañero mío. Un medicamento genérico no tiene la misma eficacia que uno de marca. Será la primera vez que hay un titular alarmante o con cierta polémica. Pero igual el que quería alarmar era el señor de Farmaindustria diciendo esto. No, pero lo cierto es que la postura oficial de Farmaindustria y la postura oficial del señor Luis Yagüe es la que le estoy diciendo. Entonces, ¿cómo se entiende este titular? Farmaindustria da 10 días a Bengoa, que era el consejero de salud del gobierno vasco, para que rectifique sobre los genéricos. Bengoa, que era el consejero que había introducido el uso de los genéricos. Lo que denunciábamos en aquel escrito nosotros es que ese cambio obligatorio a medicamentos genéricos podía tener connotaciones clínicas para los pacientes. ¿Me está diciendo que llevaron todo este tema a los tribunales pensando en los riesgos sanitarios y no pensando en el dinero que iban a dejar de ganar? Nosotros entendíamos que teníamos que defender nuestra posición. Pero tiene un componente económico. Claro. Ah, vale. No, sin ninguna duda. Y además no pasa nada por tener intereses económicos. Ni nosotros, ni nadie. Creo que el consejero de salud vasco, a pesar de esto que le decía Farmaindustria, no rectificó y todo esto llegó a los tribunales. ¿Sabe con qué resultado? Pues no recuerdo en este momento. El Tribunal Superior de Justicia del País Vasco avala el fomento de genéricos ante la queja de los laboratorios. Se estima que la medida, que afecta a 3 tipos de medicamentos, permitirá un ahorro de 6 millones de euros a las arcas vascas. ¿Preferían ustedes que las arcas vascas no se ahorrasen esos 6 millones de euros para ganarlos ustedes? Hombre, ese análisis así, efectivamente, eso parece, ¿no? ¿Saben lo que ocurre? Que si analizamos todo en términos de ahorro, entonces podemos hacer mucho más todavía. Pues hagámoslo. Pues no damos medicamentos a la gente. Ah, hombre, esto es una medida que a más de uno se le tiene que estar pasando por la cabeza. No creo que a la gente de Farmaindustria, precisamente. Efectivamente. Y tienen ustedes buena relación, igualmente, con el gobierno. Intentamos tener la mejor relación posible con todos los gobiernos de todos los colores, entre otras cosas, porque es nuestra obligación como representantes del sector. Que la ministra Ana Mato haya adoptado una medida como el medicamentazo, retirando 400 medicamentos del sistema público de salud, ¿esto les ha beneficiado o les ha perjudicado? ¿Usted qué cree? Pues mire, cuando un medicamento sale de la financiación pública, prácticamente deja de venderse. Pues es curioso porque lo propusieron ustedes. Mire que 2 titulares más curiosos. Vamos de titulares. Farmaindustria propone que los pacientes paguen los fármacos para dolencias menores.
4 meses después, el sujeto del titular cambia y ya no es Farmaindustria, sino que es el Ministerio de Sanidad propondrá no financiar fármacos para síntomas menores. ¿Quién hace aquí las leyes? ¿El Ministerio de Sanidad o Farmaindustria? Le aseguro que el Ministerio de Sanidad. ¿Sí? Sí. ¿Este medicamentazo al final a ustedes les ha beneficiado o les ha perjudicado? Sin ninguna duda nos ha perjudicado. Ya. Bueno, hemos dejado de vender. Decenas de fármacos excluidos de la financiación disparan sus precios. El Ministerio de Sanidad excluyó de la financiación pública 417 fármacos. Productos como Almax, Flumil, Fortasec, Flutox, Mucosan se incrementaron una media de un 50%. Cuando un medicamento sale del sistema público de financiación, por cómo está estructurado el sistema público de salud, baja radicalmente las ventas, monstruosamente las ventas. Es así. Entonces, y las ventas se hacen así, radicalmente. Para que esa pérdida de mercado se pueda compensar, se puede cambiar el precio. Pero en cualquier caso, aún así, ¿qué habría de malo en que un gobierno y un sector se entiendan para que haciendo algo que ahorre no sea del todo malo? Lo que es malo es que ustedes hayan sacado del sistema público de salud, no ustedes, el Ministerio haya sacado del sistema público de salud unos medicamentos con los cuales hay muchos pacientes familiarizados y resulta que cuando los sacan y ya no tienen esa financiación, ustedes les suban el precio. Todos los ahorros, en general, tienen siempre una serie de problemas o efectos secundarios. Y en este caso, este es el efecto secundario. Si en un momento dado tiene usted que decidir entre la salud de sus clientes o la cuenta de resultados de sus accionistas, ¿qué haría la industria farmacéutica? No se vincula, no se puede vincular. O sea, no se puede desvincular. Si lo que tú haces no funciona o es malo, es imposible que tengas éxito en la cuenta de resultados. ¿Seguro? Sí. ¿No ha habido medicamentos que luego se ha demostrado que no han funcionado? Sí. No solo que no han funcionado, sino que no han hecho ningún bien en el paciente, pero gracias a ese medicamento el laboratorio ha ganado dinero. Ha habido casos de medicamentos que han tenido efectos secundarios indeseados y graves que se han retirado, y en algún caso puntual se ha demostrado que el laboratorio tenía conocimiento de tenía cierta información al respecto. Pero no se sabe todo del medicamento hasta que no se sale al ruedo muchas veces, ¿no? Y hay cosas que aparecen después, porque nada tiene riesgo cero. De ahí a buscar, en fin, negligencias, vale, pero dolo o culpabilidad, sabiéndolo, pues no es tan habitual. Lo puede haber en algún caso y se sancione, pero forma parte del sistema. Are you